Estimados hermanos y hermanas, les saludo con la bendita paz de Dios, deseándoles las más ricas bendiciones del Señor para cada uno de ustedes. Continuando con el tema de la intercesión, hoy veremos de qué se trata y qué implicancias tiene para nosotros como intercesores. El diccionario define al término interceder como la acción de mediar o intervenir a favor de alguien, y lo relaciona con el concepto de abogar. Este concepto refleja la idea de ponerse en medio de una situación dada para socorrer a alguien que necesita ayuda. Tal vez la definición bíblica que mejor describe al ministerio de la intercesión es la de ponerse en la brecha, lo cual nos lleva inmediatamente a pensar en aquel pasaje de Ezequiel capítulo 22, versículo 30, que dice lo siguiente: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Antes de considerar las implicancias de la intercesión, quisiera que veamos brevemente el escenario histórico al que se refiere el profeta Ezequiel. El pueblo de Israel se había apartado de Dios y había incurrido en prácticas que provocaban la ira del Señor. El profeta describe esta situación en diferentes ámbitos de la sociedad. En el contexto religioso, entonces, podemos observar a los profetas y a los sacerdotes. En el versículo 25 se nos dice que los profetas se habían extraviado del camino del Señor, devoraban a las almas, tomaban haciendas y buscaban popularidad. El versículo 25 dice: hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra multiplicaron sus viudas en medio de ella. Y el versículo 28 cuenta que ellos profetizaban lo que la gente quería oír y pronunciaban vaticinios mentirosos, siendo cómplices ellos mismos de la corrupción que había en ese lugar. Dice así el versículo 28: y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. De igual modo, en el versículo 26 se nos dice que los sacerdotes habían violado la ley del Señor, contaminando su santuario y profanando el nombre del Señor, reflejando así una profunda falta de temor a Dios y trayendo tropiezo al pueblo. El versículo 26 dice: y sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo profano y lo santo no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Algo parecido podemos ver en el contexto político. En el versículo 27 leemos que los príncipes o gobernantes eran como lobos rapaces que arrebataban la presa, derramando sangre, y destruían la motivación del pueblo buscando ganancias deshonestas. Leemos en el versículo 27: sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. En otras palabras, los gobernantes se enriquecían a costa de los pobres y de los trabajadores, se enriquecían a costa del pueblo. Esta misma situación podemos observar en el ámbito social. El versículo 29 indica que había en el pueblo opresión, maltrato, robos y violencia, tanto al pobre como al necesitado y también al extranjero. Este escenario de alejamiento de Dios, de corrupción religiosa, política y moral, despertaba la ira de Dios y demandaba una acción de justicia a favor de los pobres, de los oprimidos y de los extranjeros. Esta situación de pecado y de abuso exponía a todo el pueblo a enfrentar la ira de Dios y las consecuencias de su extravío.
En ese contexto de inminente juicio de Dios, el Señor buscaba a alguno que desempeñase el ministerio de la intercesión, es decir, alguien que salga al paso de la situación que vivía el pueblo y también que salga al encuentro de Dios para intervenir allí. Alguien que se ponga en medio, que se ponga en la brecha y que intercediera por el pueblo delante de Dios para que Él no lo destruyese. En otras palabras, Dios esperaba que alguien saliera a su encuentro en representación del pueblo, que se identificara con su corazón, con su dolor, pero que a la vez reconociera el pecado del pueblo y pidiera perdón por su nación. De modo que interceder es mucho más que orar. Este ministerio tiene mayores implicancias y desafíos. Por un lado, aquel que se pone en la brecha debe conocer el corazón de Dios, su voluntad, sus expectativas y sus demandas. Debe saber qué es lo que Dios espera de nosotros y qué es lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Debe conocerlo personalmente a Él en profundidad y a la vez estar en sintonía con su corazón. Y por otro lado, aquel que se pone en la brecha debe conocer las implicancias de este ministerio, ya que se trata de identificarse con la persona, con la situación dada, haciéndola propia como algo personal que también me afecta a mí. Se trata de ponerme en el lugar del otro para intervenir por él, rogando y suplicando el favor de Dios en el marco de su gran amor, compasión y misericordia. Este ministerio es maravilloso. Podemos interceder por aquellos que todavía están alejados de Dios. Que el Señor tenga misericordia y compasión de ellos. Pero también podemos interceder por aquellos que ya son hijos de Dios y que están atravesando por alguna situación particular y necesitan nuestro apoyo en oración. Tal vez pastores, misioneros, hermanos en general que sirven a Dios de diferentes maneras y en diferentes lugares. O también por aquellos que están pasando por situaciones difíciles, ya sea de salud, de trabajo, de familia, entre otras cosas. Pero lo triste de esta historia que nos cuenta el profeta Ezequiel es que Dios buscó intercesores que salgan a su encuentro y no los halló. La pregunta de hoy es: ¿estás dispuesto a ponerte en la brecha? ¿A ser un intercesor? De aquellos que sostienen brazos en oración, que fortalecen rodillas paralizadas, que levantan a los caídos, que invocan la gracia y la misericordia de Dios a favor de los demás. Mi deseo es que esta reflexión haya sido de aliento, de apoyo y de motivación para tu vida, y mi oración a Dios es que Él te bendiga ricamente.